Muchas gracias a todos por la puntual asistencia a esta sesión introductoria de Caravaggio en Roma. Y pues digamos, la idea siempre es tratar de no hacerles un spoiling del documental o la película documental, sino un poco bordear los temas generales. Habrá alguna información que se tiene que repetir, pues porque evidentemente es la misma vida de un artista la que está pues de base de los dos discursos, pero en el caso mío es un poco más como el contexto artístico y el trabajo creativo de Caravaggio. En la película hay un poco más de contexto histórico, más de contexto biográfico y mucho más de la ciudad de Roma. Entonces, ahí poco va a estar un poco la diferencia. Quiero comenzar, no sé dónde poner esta cosa para que no se tape la información de la ficha técnica, pero bueno, ahí está, ahí pasó, no se escondió. Esto es la primera pues, pieza que tengo como introducción de la sesión. eh, y después la pintura de Narciso que hace Caravaggio, pues ya digamos en el borde del siglo XVI y el siglo XVII. Caravaggio pues nace en el año 1871, muere en el año 1610, es decir, un artista que vivió solo 39 años, pero pues tiene esa impresionante, digamos, hazaña de haber inaugurado una manera de trabajar en arte y haberle dado un lenguaje o una gramática a las nuevas ideas que el arte del siglo XVII traerá consigo, que tiene que ver con lo que llamamos en general el arte barroco, que se sustenta en una serie de transformaciones históricas y sociales, y también se articula sobre todo en el sur de Europa a la contrarreforma católica frente a la reforma protestante de Martín Lutero, que hace que se transformen las maneras de hacer alusión a las temáticas religiosas en las pinturas que son patrocinadas por la Iglesia y que también van a traer consigo una serie de principios eh, formales que van a hacer más comunicables esas ideas para el público, para los, digamos, feligreses en general, que no tenían acceso a las Sagradas Escrituras, que no podían leer la Biblia y conocer de primera mano esas historias. Entonces, el Narciso tiene algo interesante, es que es un tema mitológico que pues viene del arte griego y de las mitologías griegas y se, digamos, oxigena con el Renacimiento, pero aquí en el caso de Caravaggio, lo interesante es que el reflejo del Narciso en el agua no es idéntico a él, no es, digamos, parecería ser una versión mayor de él mismo, como si fuera el retrato de Dorian Gray, como si fuera un yo que no es exactamente igual, que parecería haberse degradado, haciendo en cierta forma como un guiño a la idea de que la belleza no es eterna, de que la vida es transitoria, de que somos seres mortales y de que hay una hipotética vida espiritual que trasciende esa materia. Entonces, bueno, en principio miremos algunos aspectos del barroco. En este ciclo de arte hemos visto desde diferentes ángulos y en diferentes momentos acercamientos a los dos renacimientos, que hay como un primer renacimiento en el siglo XV, un segundo renacimiento en el siglo XVI, hay puentes comunes y diferencias, y en ese sentido podemos ver cómo el arte del Renacimiento se sustentaba de manera muy fidedigna en el estudio de los vestigios del arte griego y romano, que era un arte de cierta forma básicamente sustentado en esculturas, porque las pinturas griegas pues, fueron básicamente destruidas con el paso del tiempo. Solo se mantienen algunas referencias posibles en copias romanas, sobre todo pues en los frescos, pues las pinturas murales acabo de olvidarme ya de las ciudades que se descubrieron más o menos en el Renacimiento, ¿no? Que son pues eh, Pompeya básicamente y otras ciudades del mismo periodo, pero sobre todo Pompeya. Entonces, por ejemplo, como hay una división en Europa por temas ideológicos, por la forma como se adhieren unos países a la reforma protestante de Lutero y otros no, en el norte de Europa las temáticas van a ser un poco más mundanas, cercanas a los negocios, al comercio, a los conocimientos materiales, a las ciencias y a las artes, como esta lección de anatomía de Rembrandt, en donde pues aparece esta evidencia de la muerte
por el color del personaje, por la posición, pero no se trata de una pintura religiosa como va a ser el caso de otros ejemplos que vamos a mostrar, sino más bien ese intento por descubrir como un poco el misterio de la naturaleza, el misterio de la vida o el misterio de lo que sería divino, ¿no? Que es esa idea de la ciencia que domina la naturaleza. También obviamente aparecen en ese contexto del norte de Europa, los Países Bajos, Holanda, etcétera, estas temáticas un poco más cercanas a la acción social, a la vida común, a la vida en las ciudades, que no se sustentan únicamente en referencias al pasado y que no se acercan a referencias bíblicas. Y entonces, en ese sentido, en el arte, pues digamos, barroco cercano al protestantismo, hay un interés en un poco describir la obra divina que es la realidad y la naturaleza, más no representar la historia, digamos, de las escrituras. Pues aquí vemos otro de estos personajes que está en un punto intermedio entre el norte y el sur, que es Rubens, en donde pues sí claramente hay algunas referencias a escenas que venían del pasado, que venían del arte griego o el arte romano, pero que cobran, digamos que una nueva dimensión porque hay un interés por hacer notar como una cierta agitación, como una cierta, digamos, eh, teatralidad, como un cierto dramatismo. Por eso los cuerpos no parecen estáticos o quietos o verticales, sino que están en un cierto movimiento. Hay muchas diagonales en diferentes direcciones. Hay como una suerte de desorden y de, vuelvo y digo, de exaltación dramática que hace que parezca más cercana la escena a una situación similar en la vida real, como pues también está esa misma idea en la descripción de los cuerpos, que parece mucho más cercanos a la realidad natural, a la realidad más cotidiana, al día a día, que pues ahorita son estrategias para que el público pueda, eh, digamos que, identificarse con esos personajes y básicamente sentir que hay una conexión entre ese hipotético pasado, ya sea mitológico, como esas son estas nociones de virtudes, como las tres gracias, o historias que ya sea provengan de escrituras sagradas o provengan de la misma vida cotidiana. Entonces hay toda una conexión entre cómo comunicar ciertas ideas espirituales a partir de una descripción bastante más fidedigna, bastante más confiable de la vida cotidiana, la naturaleza en particular. Por eso se suele mencionar que hay como una, una, un naturalismo que se busca fuertemente a través de diferentes estrategias y que empieza a tomar forma en la manera como la luz, que es pues, un poco la sustancia principal de la pintura, puede llegar a configurar un principio de interpretación de qué sería entonces la sombra, qué sería entonces la muerte y qué sería la vida. Pues es muy interesante la referencia a partir de ese momento a los cráneos que aparecen como un recordatorio de que la vida humana es efímera, de que los seres humanos somos mortales y de que lo que intentan estos conjuntos de creencias religiosas es proponer la posibilidad de una existencia más allá de la materia. Entonces, por ese motivo, en el barroco, esas tensiones parecen estar dadas entre esa oscuridad y esa luz que va esculpiendo una situación visible y al mismo tiempo va mostrando los rincones invisibles donde pareciera estar el pecado, estaría, digamos, lo degradado, lo inferior. Y eso pues inclusive se puede ver en la misma música barroca, ¿no? En la música barroca hay unos sonidos graves, planos, que llaman bajo continuo, y hay unas melodías que parecen elevarse y tocar, digamos, zonas agudas que parecen ser el equivalente a la luz. Y es un poco esa tensión del cuerpo y el espíritu buscando un nivel de cierta forma de equilibrio. Bueno, traje varias obras de Georges Latour, que es un artista que, digamos, está como entre Francia y Francia, Austria y Italia, sí tiene que ver con concepciones culturales anglosajonas y con concepciones latinas, y que pues trata muy bien.
temáticas religiosas que están muy en la tónica de la contrarreforma, de pues darle un papel preponderante a San José, que estaba un poco ausente de las representaciones renacentistas, darle un papel, digamos, singular a esta relación con el niño Jesús, más allá del ámbito puramente divino. Sin embargo, digamos que en el barroco habrá esa, digamos, tensión, esa paradoja de que siempre habrá que manejar aspectos que son, digamos, naturales y aspectos como esto, por ejemplo, que es la vida común, la comida, lo que llamamos en general la vida diaria, es lo que le da origen al género de la naturaleza muerta y o bodegón, que son como objetos inertes orgánicos y suborgánicos que hacen parte de la vida común. Y al mismo tiempo también pueden existir situaciones sobrenaturales, como la presencia de ángeles o ciertas deidades hasta cierto punto imaginarias que se desprenden de las creencias religiosas y que tienen que tener algún lugar en cierta forma creíble para un espectador del momento. Entonces, por ese motivo, pues aquí vemos un conjunto de naturalezas muertas que para el cierre de la sesión vamos a hacer como un paneo pequeño por algunos de los destinos de la naturaleza muerta ya en el arte posterior, pero miren acá esta conjunción de la casa como una práctica cultural particular y la reunión de la casa con las hortalizas y las frutas en el marco de la ventana, con esa oscuridad como de un misterio, digamos, eh, eh, en cierta forma sobrenatural, y cómo la luz hace que esto se vuelva parte de la vida cotidiana. Entonces, esta idea de pues, siempre estar negociando con la luz y la oscuridad y con, pues, obviamente, la materia y el espíritu. Pues aquí vemos al famoso Diego Velázquez con una obra que está muy, digamos que esto está muy en la órbita de lo que podemos ver como el legado de Caravaggio, que es este manejo del fondo como con una oscuridad profunda, del cual emergen sutilmente algunos objetos, hasta ya conformar por la presencia de la luz una escena o situación que se puede describir, ¿no? Y está pues obviamente nuevamente muy centrado en esa vida cotidiana de una, como dice el título, una mujer mayor friendo huevos. Incluso esta pieza que parece ahora tan normal, que es el Cristo crucificado de Velázquez, se nos hace normal o natural o no sé cómo decirlo, clásica tal vez, porque la hemos visto muchas veces, pero para el momento que fue pintada para el siglo XVII era peculiar porque normalmente la crucifixión se representaba como parte de una escena mucho más compleja donde había soldados romanos, donde había familiares de Jesús, donde había seguidores de Jesús, donde había un cielo que tenía una serie de aspectos dramáticos por las mismas escrituras sagradas, donde había paisajes. Todo esto, digamos, es eliminado y queda solo un espacio ténebre, oscuro, misterioso, vacío, de donde emerge esta imagen lumínica o luminosa de este personaje que se supone que proviene del pecado, que es lo que está al fondo, y emerge hacia la luz buscando esa redención. Él obviamente pues tiene unas obras que están ya no asociadas a la instancia pues de la iglesia, sino también obviamente a la instancia aristocrática. Es el caso pues hace una serie de trabajos muy importantes para la corona española, pero una de las obras que más inquietud ha generado, de hecho, hasta el presente, es Las Meninas, porque es una situación bastante peculiar que, digamos, se sale de todo principio de lo que sería el arte de la época. Y es que más allá de que ustedes vean, pues, luego de la oscuridad, que aquí, pues, muestra como la profundidad que tiene esa sala donde está la escena, que se hace visible porque hay una puerta abierta. Hay una persona que parece como de la Guardia Real que está en el umbral de la puerta y con la luz se hace notar que hay una imagen luminosa que no es como las demás imágenes de la pared que parecen cuadros al óleo. Pues según muchas interpretaciones parecería ser un espejo lo que está uno viendo ahí. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está mostrando el espejo? Pues la escena, para simplificarla, porque es una historia que puede ser muy larga, básicamente sería o consistiría en que Velázquez está pintando un cuadro que vemos de espaldas, y en el cuadro que está pintando, que no sabemos en qué estado está, parecerían haber sido representados los reyes, de forma tal que lo que estamos viendo nosotros como espectadores es lo que estarían viendo los reyes de España posando para Velázquez. Y ese momento que llega la hija de los reyes, la princesa o la infanta, a saludar con sus damas de honor, con su perro y con sus enanos,
y se acerca a esa situación y muy probablemente lo que vemos en el espejo sea una imagen del cuadro de Velázquez que por la posición que tiene la sala podría estarse reflejando parcialmente en ese lugar y mostrándonos que estamos ocupando un lugar que está por fuera del cuadro, que es algo bastante singular. Sin embargo, sí es notorio que en el barroco ese interés teatral y dramático genera muchas veces la necesidad de situaciones complejas que parecen ser, en cierta forma, exageradas, ¿no? Como impostadas, diríamos actualmente. En la escultura, pues no se queda atrás. Viene, por ejemplo, la diferencia, si recuerdan, el David de Miguel Ángel Buonarroti, que es esta figura de 5 metros de altura, que a pesar del detalle con que está elaborado, parece estar en una cierta posición de descanso. Aquí, en cambio, el David de Bernini parecería estar en un movimiento latente en donde va a lanzar una piedra con la cauchera y está apretando los labios y está cruciendo el ceño buscando dar en el blanco, que obviamente es toda la situación distinta al Renacimiento donde parece que va a pasar algo, que no, que la escena se detuvo en el momento más claro donde uno ve lo que estaba antes y lo que está después, pero no solamente es la evidencia de la capacidad del David de derrotar al Goliat, sino es un poco la posibilidad de la acción para llevar a cabo este hecho. Que otro ejercicio de ese virtuosismo de Bernini, que además ya era muy joven cuando hizo esto, en donde se ve otro mito, en este caso ya no es de la Biblia, de la historia antigua, sino de un mito griego, que es esta estrategia de Dafne de volverse un árbol por un mandato divino cuando Apolo va a poseerla. Y una, digamos, de las obras más exitosas de Bernini y más polémicas es este éxtasis de Santa Teresa, que pues está como compuesto por la talla de mármol central, pero que tiene además unos accesorios como a manera de altar con estas líneas doradas que hacen pensar en este momento en que ella contempla esa comunión con un ser supremo que se expresa en esos rayos que salen desde arriba y que obviamente implica que este ángel pues está a punto de atravesar el corazón con esta flecha. Esta fue polémica porque la gente cuando veía la imagen, la gente del común, pues podía conectarla fácilmente con la expresión facial de un orgasmo, que era un poco la posibilidad que tenía la gente del común de entender qué se siente una comunicación con Dios, ¿no? O una comunión con Dios, que es algo polémico en el sentido de que vulgarizaba una experiencia mística, pero al mismo tiempo la hacía comprensible para la gente del común. Y aquí pues tenemos otro éxtasis más de otra beata, con un sentido mucho más explicitado porque se está tocando y está pues manifestando esa misma posición de la cabeza elevándose el cuerpo, la boca en la parte de arriba, que es como algunos filósofos han analizado el fenómeno del éxtasis en el cuerpo, que es que la boca vuelve a ser la parte más superior del cuerpo y emite sonidos que parecen mostrar como un cambio en la arquitectura humana por el deseo, el placer o el éxtasis en general. Bueno, el Caravaggio se llamaba Michelangelo Merisi. Normalmente, pues esos nombres se le atribuyen a otra serie de circunstancias que están alrededor de la vida, pero no son como el Greco y otros que digamos que tienen que ver como con sus instancias y experiencias, pero él fue llamado Caravaggio y muy poca gente sabe que se llama Michelangelo en realidad. Obviamente había habido un Miguel Ángel muy famoso en el siglo anterior y pues por ese mismo motivo pudo haberse tomado pues como esta preferencia de nombrarlo así. Este es uno de los pocos, pues, retratos hechos en vida, donde podemos ver una fisonomía eh, que va a ser reconocible en muchas obras, así como Alfred Hitchcock hizo cameos en muchas películas, apareció como un personaje de fondo en muchas películas. Caravaggio va a aparecer como personaje secundario en muchas pinturas, creando tanto vínculos, digamos, como de identificación con los personajes, como también unas pistas para la gente del presente, ¿no? Mostrar cómo él hacía sus imágenes con personajes reales que tienen que ver al mismo tiempo con personajes imaginarios. Esta es una de las piezas tempranas que pues aquí tenía como 24 años, que es interesante ver cómo conjuga una naturaleza muerta con un retrato. Y aquí pues aún no aparece el protagonismo de la sombra y el fondo tenebre, pero sí claramente está viéndose
que hay como unas tensiones entre la luz y la sombra, la luz que lo hace ver a él, lo hace identificar y la sombra que viene desde abajo. Y aquí, por ejemplo, vemos un hipotético autorretrato en donde él tiene unas dolencias eh, básicamente estomacales, se siente muy enfermo y al parecer eso lo hace usarse como modelo para poder describir cómo es el color de piel, cómo se sienten los labios de alguien enfermo, para representar este Baco enfermo por su propio principio, que es el dios pues, del vino, y de esa serie de valoraciones pues, desde el ámbito antiguo. Él, digamos que empieza a tener cierto éxito a final del siglo XVI con obras como esta que digamos que captan la atención de algunos jerarcas de la iglesia. Por ese motivo esta obra pues está en un museo en Roma en este momento y luego digamos que él vuelve, pues mire que aquí se está viendo una cosa que va a pasar hasta hoy, ¿no? Que la gente sigue confiando en que le lean las cartas, le lean la mano, le lean el chocolate, le interpretan algún tipo de factor, digamos, por decirlo así, irracional, para pensar cómo será el futuro, cómo será el destino. Entonces ahí está la mujer leyéndole la mano, aquí luego la recompone, y esta está pues en el Louvre de París, un par de años después. Aquí también es muy interesante ver cómo él empieza a romper un poco los moldes de lo que sería permitido mostrar en arte al mostrar esta estratagema. Esa obra tiene varios títulos, como ustedes de pronto recuerdan, los títulos de las obras de arte del pasado normalmente surgieron con el tiempo, es decir, no fueron originarios en su momento de creación, fueron más bien formas de alusión que surgían de la gente del común o de los expertos o los historiadores que se acercaban a las obras y hacían referencias a ellas, o en muchos casos fueron ya puestos esos nombres por los museos. Entonces hay muchos debates sobre cómo llamarlos, esto lo llaman a veces el engaño o los jugadores de cartas, porque pues está una mujer que se ve bien vestida y hay una serie de detalles en la mesa sobre esta idea del juego. Y estos dos hombres que pues tienen los guantes rotos, la ropa descosida, que parecieran estar intentando timarla a ella, ¿no? Haciendo él mirando las cartas que tiene ella y dándole señales con las manos. Y acá, nuevamente en esta obra que está en el Metropolitan de Nueva York, eh, el, el, eh, el tema, digamos, interesante está pues en unir eh, como un tema antiguo. Pues lo que me están tratando de llamar y estoy tratando de bloquear el teléfono. No te preocupes, bloquéalo y les voy contando que nos Sí, quedan sí, sí, perfecto, ya lo. minutos para que todos puedan comentar. Somos 138, 139 personas conectadas. Listo, bueno, ya logré como que no se metiera la llamada acá en el internet, qué pena. Es que tengo conectado el WhatsApp ahí. Entonces, bueno, les decía que aquí hay unas temáticas que conjugan el pasado y el presente. Hay pues un ser, como digo, sobrenatural que tiene alas, pero está dispuesto de la misma manera que los más jóvenes. Y aquí aparece en el fondo una referencia a la fisonomía de Caravaggio, nuevamente, que es como un personaje secundario que está un poco en la penumbra, pero que complementa, digamos, la composición. Eh, este es ya un trabajo un poco más cercano a lo que será el lenguaje pictórico de Caravaggio, que siempre conjuga esas escenas que pueden ser traídas del pasado. O sea, aquí es San Francisco de Asís, pues todos sabemos que se vestía pues con ropa muy humilde, que renunció a todas sus riquezas. Entonces, digamos, podría ser un personaje traído de la Edad Media al siglo XVII, pero aparece al mismo tiempo el ángel con ropa un poco más moderna y con el juego, digamos, de luces y de sombras y demás, pues aparece esta posibilidad de situar naturalmente a un ser sobrenatural. Entonces, aquí, por ejemplo, sí se ven vestigios del brillo del agua, de de alguna vegetación que pues sitúa la escena en el contexto natural del paisaje. Sin embargo, sigue siendo fundamental esta tensión de la luz y la sombra. Aquí ya aparece otro Baco, un Baco
menos enfermo o nada enfermo, protagonizado por oyentes, muchos debates sobre el trabajo de él, es que se sustentaba en técnicas de trabajo pictórico que en cierta forma sumaban el dibujo a la pintura. Entonces ustedes ven otros artistas, digamos inclusive anteriores a como Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, existen muchos dibujos preparatorios de las obras de Rafael, Miguel Ángel y otros artistas, pero de Caravaggio al parecer existieron pocos y los que existían se perdieron. Pues se sabe por contratos de trabajo que él efectivamente presentó bocetos de algunas obras y en algunos casos cuando se hacía el contrato ya había habido transformaciones de los bocetos y había habido ya un acuerdo de cómo sería la obra, sobre todo el caso de pinturas religiosas. Sin embargo, no, como digo, no se mantienen evidencias de cómo fue el proceso, pero ya en el siglo XX y pues en adelante se hacen radiografías de las pinturas y se puede ver por la manera como se decanta el plomo de la pintura al óleo, cómo cambiaron las escenas, cómo fueron situándose personajes y rasgos del cuadro en un momento dado y luego se quitaron o se taparon con capas de pintura. Entonces, en cierta forma, uno diría que Caravaggio volvió el proceso, digamos, preparatorio, parte de las obras. Además, le gustaba trabajar en sesiones largas, entonces él iba como cubriendo sus propios pasos y eso se puede ver, como digo, en radiografías, pero eso sí ha hecho pensar que él trabajaba casi como en tiempo real, casi como se dice los impresionistas, pero sí era más este interés de, aunque hubiera varias sesiones de trabajo, mantener como unas referencias claras de lo que era la escena que se hacía con personajes vivos, digamos, con modelos, muchas veces eran modelos pues de la calle, ¿no? Como ladrones, vagabundos, prostitutas, etcétera, que le daban pues una posibilidad de tener rasgos un poco más, digámoslo así, más vulgares en los personajes, más cercanos, más creíbles. Y muchos eran pues amigos cercanos de su círculo más próximo. Esta pues ya la habíamos visto en el caso de la presentación de los Uffizi, que es otra vez una imagen proveniente de la mitología, que pues se ha abordado de muchas maneras a lo largo del tiempo. De hecho, pues fue por mucho tiempo el símbolo, bueno, de hecho todavía lo es de la marca Versace de diseño, y es esta mujer que tiene el cabello de serpientes a la que le corta un semidios la cabeza, y entonces aquí lo que representa Caravaggio es el momento más dramático de la decapitación, que es cuando sale el chorro de sangre y donde ella en cierta forma pierde como es el instante que pierde su vida. Aquí, por ejemplo, vemos una pintura también temprana, pues antes de que llegue el siglo XVII, y es la manera como él imagina este descanso de la vida de Egipto de José y María y el niño, que en este caso aún digamos que no tiene ese tenebrismo de fondo, es básicamente porque está haciendo alusión a esa visita del ángel, un ser sobrenatural, que nuevamente se vuelve en cierta forma parte del paisaje y le da como digamos esa armonía a la escena. Pero acá, por ejemplo, un par de años después, sí aparece esta escena pues de la, del Antiguo Testamento, pues pues digamos de este invasor Holofernes que es decapitado por Judith. Esta escena ha sido pintada muchas veces antes y después de Caravaggio. De hecho, él hizo un par de versiones diferentes, pero es singular esta en particular porque ella tiene una cara un poco de desagrado, o sea, no parece estar disfrutando de la acción. Si ustedes miran la Judith o decapitación de Judith de Botticelli, ella se ve feliz llevando la cabeza. Aquí hay algo como de que siente que está mal, pero tiene que hacerlo. Es la única forma de salvar a su comunidad de este invasor. Y por ese motivo nuevamente aparece el chorro de sangre ahí expuesto y esa expresión de cómo se va la vida del cuerpo, que es otra de las lecciones pues, de esta tensión de la mortalidad y la espiritualidad. Esta es una de las obras más reconocidas de, de Caravaggio, pues sí, en la película se va a conectar este momento en particular, y se me está acabando el tiempo. Esta situación particular
porque digamos que el encargo de estas primeras pinturas de gran envergadura para la iglesia de San Luis de los franceses en Roma coinciden con el jubileo, que es un poco una de las temáticas que me voy a abordar, que la película va a desarrollar muy bien cómo funciona el jubileo en términos eh, sociales, simbólicos, culturales, cómo, digamos, ha sido una práctica que ha incentivado el desarrollo arquitectónico, artístico y espiritual de Roma. Y pues estas obras le son encargadas a Caravaggio en relación con la vocación de San Mateo, que es un santo que se valora particularmente en ese jubileo en particular. Entonces aquí se ven personajes en una taberna, que es algo, un tema un poco polémico porque pues se está mostrando una cierta revelación espiritual, pero en un lugar que no sería para nada sagrado. Entonces está esta luz que entra, que obviamente pues tiene que ver con todo lo que estudió Caravaggio previamente del arte del pasado, y cómo entonces aquí no hay una confusión, no se sabe muy bien quién es San Mateo. Parece que el San Mateo es el de la barba, porque siempre ha sido representado por Caravaggio de esa forma, pero hay como una confusión entre todos los personajes, entendiendo cuál será ese destino que viene a partir de esa vocación. Y estas son otras dos obras de esa, eh, de ese momento del jubileo del mismo año, que es el martirio de San Mateo, donde San Mateo aparece en el suelo, digamos, en cierta forma derrotado, y el personaje central es uno de los martirizadores, ¿no? Es como el verdugo. Y en ese sentido es interesante ver de nuevo la manera como construye el enlace entre lo sobrenatural, que es lo que está aquí arriba, este ángel que está, de cierta forma, dándole consuelo, y todo ese montón de personajes que están alrededor de él, que son pues mundanos, que se van fundiendo en la oscuridad, y por esa razón, pues estas obras hacen parte de una trilogía. Pues digamos que esta obra es la tercera que se le encarga a él sobre San Mateo, y es la relación de San Mateo con el ángel, y la manera como este ángel en cierta forma le orienta su vocación para escribir el Evangelio, pero a la iglesia esta versión no le gusta porque se ve demasiado humilde San Mateo. Su ropa se ve raída, está descalzo, tiene los pies sucios. El ángel es demasiado sensual, lo que les parece frívolo. Él parece que fuera analfabeta y parece que no supiera escribir nada, y es el ángel el que lo guía para escribirla. Entonces la iglesia no acepta esta obra entonces pues va a ser adquirida por un particular, y lamentablemente se va a destruir en la Segunda Guerra Mundial con un bombardeo en Alemania. Entonces esta obra pues ya no solo existen fotos. La versión que existe en la capilla en Roma es esta, que es la que él rehace. Por eso el encargo del jubileo va de 1600 a 1602, y porque esta era la imagen que iba a estar detrás del altar. Que aquí se va a ver, pues que mire que ahora el San Mateo, pues aunque esté descalzo, no se le ven los pies sucios, tiene ropa pues de un color vivo, está él mismo escribiendo, se ve altivo, y el ángel está inspirándolo, pero está lejos de él y está surgiendo pues de ese, de ese encuentro entre la luz y la oscuridad desde arriba. Aquí se ven las tres imágenes instaladas en la Capilla Contarelli, en esa iglesia de San Luis de los Franceses, que empezaron, pues primero fueron estas dos pinturas, y a los 2 años llegó esta. Entonces ahí digamos que aún se mantienen, son pinturas al óleo, no son murales, que pues obviamente ya fueron todo un nuevo desafío pues que traía consigo el siglo XVII. Y aquí vemos otros de esos encargos importantes, que fue para la Basílica de Santa María del Popolo en Roma, que tienen que ver ya es más con los temas de San Pablo y San Pedro. Esta es la conversión de San Pablo en el camino de Damasco, cuando siendo un soldado, cae del caballo cuando recibe la presencia divina. Y aquí se ve pues obnubilado por esa luz, y el caballo evitando pisarlo. Y aquí pues está San Pedro, nuevamente en esa situación, digamos, transitoria entre estar eh, crucificado de cabeza y estar crucificándolo. Entonces, esa tensión de diagonales que parece inestable, pues se vuelve muy creíble para lograr pues que se pongan en evidencia como las deudas de la iglesia con San Pablo y San Pedro, que fueron muy importantes para la consolidación del papado.
Aquí, por ejemplo, es muy interesante esta primera versión de los discípulos de Maús, porque es cuando él vuelve supuestamente pues, de la muerte y se crea toda una tensión rara con las sombras. La sombra de este personaje parece como una figura oscura, como una amenaza detrás de él, y él aparece casi como un niño, no tiene barba y está pues ahí en este ejercicio de devolver la bendición a los alimentos. O acá pues que ya aparece nuevamente con barba en esta escena pues también muy característica de los evangelios de la incredulidad de Santo Tomás y la necesidad de meter el dedo en la llaga, que es bastante hiperrealista, pero miren de nuevo cómo Santo Tomás pues tiene la cara arrugada igual que los demás, tiene la ropa rota que muestra esa intención de la contrarreforma católica por tratar de minar digamos, la mala imagen que generó la reforma protestante frente a la opulencia de la iglesia. Entonces, digamos que los evangelistas y los primeros cristianos, pues básicamente vivían de la adversidad. Aquí es una escena, pues, muy interesante para pensar este dramatismo y esta teatralidad del barroco, y es que es como una pelea de bar, ¿no? Que uno no sabe muy bien qué está pasando, porque hay como una confusión de quién está atacando, quién está defendiendo, quién está de qué lado. Y pues básicamente la escena es inteligible porque hay un farol, que aquí se ve como la punta del farol, que está oculto con el casco o la cabeza de este soldado. Y ese farol permite ver el momento en que Judas le da un beso a Jesús para pues hacer notar que es el blanco de la captura. Y en ese momento pues llegan los soldados pues a capturarlo. Y el que tiene el farol en la mano pues nuevamente es un personaje que está referido a la fisonomía de Caravaggio. Es otro autorretrato metido en el fondo del cuadro. Este pues es uno de esos personajes que son ambivalentes, parece que fuera un cupido del arte del pasado, parece también al mismo tiempo un ángel, digamos más de la visión moderna, y están pues todos estos elementos que tienen que ver como con lo que sería visto como el ángel, como el dios del amor, y el ángel como ese ser entre el cielo y la tierra, entre la oscuridad y la sombra. Igual que pues aquí ocurre con el mismo personaje, el mismo modelo. Este también tiene dos versiones y tiene que ver con esta idea de ver el Cordero como símbolo divino. Bueno, Juan Bautista es un protagonista clave, también va a tener varias obras referidas a él por ser el Bautista en la Biblia, pero también es interesante porque por las condiciones de la vida personal, digamos que el Caravaggio fue como un desobediente de todo tipo de normas o leyes. Y eso incluyó también las leyes más mundanas y él se metía en muchos problemas, muchas peleas, muchos duelos y demás. Y pues tiene pues consecuencias nefastas porque termina muriendo alguien a causa de las heridas que le infringe. Y esto pues va a llevarlo a él a toda una serie de persecuciones y de situaciones angustiosas hasta su muerte. Entonces aquí por eso, a eso digamos, aún no ha pasado todavía, esa situación pasa al final como a mediados de esta década, de la década del 10, pero sí digamos que siempre van a aparecer esas posibilidades de desafiar las convenciones estéticas, pero también pues desafiar las leyes, ¿no? Que es algo un poco más peligroso. Por ejemplo, acá esta fue una obra que se le acusó de haber pintado, de haber usado un cadáver real para pintar a la Virgen, y se sabe por gente de la época que él sí hizo, o sea, sí hizo ese ejercicio de pintar cadáveres. No se sabe si fue real en este caso o no, pero ya tiene como el bien pinchado y la imagen de la muerte de la Virgen es demasiado dramática como para pensar que va a tener una vida eterna en el cielo. Entonces tuvo como sus impases y finalmente terminó en el Museo del Louvre. Pero esto iba para otros destinos en Roma. Igual que pasó con esta pieza que se pensaba que era para el Vaticano y pues finalmente no fue para la Basílica de San Pedro por la misma dificultad de ver, por ejemplo, estos feligreses con los pies sucios, con la ropa raída, el niño pues sin vestir, ella en la mitad, como que no parecería tener la dignidad de lo que esperaba la iglesia de personajes divinos. Aquí está pues San Jerónimo escribiendo, pues que es uno de los santos que le dio un lugar importante a la imagen de la Virgen, que era un tema de debate entre la reforma y la contrarreforma. Y pues aparece esa calavera iluminada en la oscuridad,
recordando nuevamente ese momento de la muerte o esa presencia latente de la muerte en la vida. Ay, perdón, se me pasó esta. Esa es la Virgen con el niño en Santa Ana, que está en otro espacio en Roma, que se ve pues el niño aplastando a la serpiente con la ayuda de la madre. Y esta es la segunda versión de los discípulos de Maús, donde ya pues se ve a Cristo más envejecido, no como un niño, y pues que esta obviamente hace parte de, pues ya de la huida de Caravaggio de Roma, que se va hacia el norte para huir del poder del Papa, que es quien lo condena a muerte por su crimen. Y por ese motivo al final de su vida pues van a aparecer muchas obras en esta concatedral de San Juan. En Valletta quedan en la isla de Malta, en donde él se refugió un tiempo, entonces por eso habrá muchas obras del final de su carrera, tanto en Malta como en Nápoles, que fueron ciudades en donde él estuvo hasta el final, como se ve como el caso de esta, pues que de esta obra, las siete obras de misericordia, o por ejemplo esta flagelación de Cristo, también está en Nápoles. O es esta obra, pues que esta estuvo hasta el año 69 en la iglesia de San Lorenzo de Palermo, pero fue robada en el año 69 y hasta la fecha no aparece. Entonces no se sabe si tuvo un destino terrible, si está conservada por la mafia, hay un montón de teorías, pero pues es una obra que está perdida del ojo público desde hace mucho tiempo. Ahí empieza un poco la obsesión de Caravaggio con la decapitación, porque pues es cuando comete su crimen, cuando es sentenciado a muerte, que básicamente la muerte era por decapitación. Entonces empieza inclusive a obsesionarse de muchas maneras con esa imagen. Pero esta también está en Malta, que es un pueblo muy grande, y pues se ve el momento en que decapitan a San Juan Bautista, o acá donde nuevamente vuelve al mito bíblico de David y Goliat, y pues ya muestra al Goliat decapitado con la cabeza en el suelo, o acá donde aparece Goliat, pues él con la cabeza de Goliat como un trofeo, o esta otra segunda versión donde ya él se pone como modelo de esa cabeza cortada, es decir, esto es un autorretrato nuevamente soltando la sangre, y pues sigue, por ejemplo, en este caso, que es ya el último año de su vida, esas referencias a San Francisco que habían aparecido en horas anteriores con la ropa raída, pues viviendo en la adversidad, y con esta presencia pues de la calavera, que es esa evidencia recurrente de que la materia es efímera, de que el espíritu es eterno y que por tanto hay que apostarle a esa otra idea, vivir eternamente en la espiritualidad. Y esa es otra versión eh, de esta decapitación de San Juan Bautista. Como digo, es el último año de su vida. Eh, Aquí aparecen muchas referencias porque pues él sigue cometiendo errores después de haber escapado de Roma, y por ese motivo hiere gravemente a un noble, el noble lo persigue y hace que lo ataquen y le corten parte de la cara, y aquí hay una referencia para este personaje como, digamos, con cicatrices visibles, que era una forma como de ¿cómo decirlo?, de oprobio público. Y esa es como de las primeras obras que se conocen, pues también está en Nápoles, que es el Martirio de Santa Úrsula. Pues obviamente hay más obras de Caravaggio, pero pues el tiempo era escaso, me estoy pasando de hecho mucho más allá de lo que pensaba. Ya para cerrar, les muestro rápidamente Sí. como algunos ejemplos de naturalezas muertas. Esto pues obviamente es en Pompeya, en el año 70 de nuestra era, que pues muestra la importancia de esos conjuntos de objetos para hablar de la vida cotidiana. O pues uno muy famoso, bodegón de Caravaggio, porque aparecen, por ejemplo, las hojas medio marchitas, la manzana mordida por un gusano. Hay como una evidencia, como una degradación de la naturaleza que se vuelve muy significativa para el futuro. Acá, por ejemplo, también esta naturaleza muerta de Caravaggio muestra ya como los vegetales pudriéndose, o sea, como el borde se están degradando como en la oscuridad, y solo algunos mantienen su frescura en la mitad de la imagen. Esa es otra de las escenas también de naturalezas muertas que están como entre lo vivo, como en el centro, y lo muerto en los bordes. Y ya vamos a mirar pues como otras escenas de naturalezas muertas, en este caso con libros que tienen que ver
con esa vanidad que da la ciencia, que da el arte, la literatura, que uno piensa que va a vivir más, pero va a seguir siendo mortal de todas maneras. Ay, perdón, me pasé uno. Este pues, es muy parecido al que vimos inicialmente y es este interés en describir de manera fidedigna la materialidad del mundo, cómo se ve el cristal con vino, cómo se ve el cristal vacío, cómo se ve un cristal más oscuro con otro tipo de bebida, cómo se ve el bronce, la plata, la comida. Este es un pastel de arándanos, la seda, o acá, por ejemplo, la diferencia entre el oro, la plata, el peltre, y los cristales tallados o forjados, la comida. O por ejemplo ya en el norte de Europa, pues Rembrandt, que es un poco más crudo, que pinta de manera más, más matérica, más empastada, para hacer pensar en que el óleo es en cierta forma un reemplazo de la carne que está pues en degradación ya por haber sido este buey sacrificado y desollado. O por ejemplo aquí al final del siglo XVII, toda esta nueva opulencia de una naciente burguesía que a través del comercio y los negocios está generando un capital que seguirá siendo en cierta forma el que domina el mundo hasta ahora, es un mundo burgués más que un mundo aristocrático el que surge a partir de ahí. Y pues aquí vemos otro español que lleva el bodegón a esa austeridad de la oscuridad a la luz y simplemente en las vasijas hechas por seres humanos. Ya en el siglo XIX vemos que todavía se sigue haciendo bodegón, es decir, esto sigue siendo un género que es capaz de traer como la época, como la, como el imaginario colectivo, las costumbres. Entonces siempre será posible ver en una naturaleza muerta una huella del presente. Esto es Monet, esto es Van Gogh, que pues él tuvo sobre todo estos acercamientos a ese género a través de las flores, pero también en Monet. Esto es Cézanne, que le interesaban más las manzanas, los limones, las frutas con volumen. Esto es Picasso, que ya un par de décadas después decide traer la realidad de la naturaleza muerta directamente de la pintura. Entonces pega una foto de una silla de mimbre que es más cercana a la silla de mimbre que un dibujo de una silla de mimbre, y la pega en la mitad del lienzo, y luego reúne una serie de planos parciales de una botella de vino, de una copa de vidrio, de una mesa, de un periódico, pareciendo hacer alusión al ambiente de los cafés parisinos de los años 10, donde se hablaba de política, se leía el periódico, se tomaba vinos, se oía música. Entonces todo esto parece marcado en la segunda década del siglo XX por esa idea, como de que hay notas musicales o instrumentos musicales o botellas o vasos o mesas o sillas, haciendo alusión a ese ámbito de esa nueva vida que es la vida nocturna, que es una cosa moderna. Este es Giorgio Morandi, un artista poco más discreto que empezó a trabajar en los años 30 y que siguió trabajando hasta los años 70 y que ha sido siempre muy bien valorado por artistas que trabajan en pintura, más no tanto por la historia del arte. Digamos que nunca ha sido como un artista de gran importancia histórica, pero casi que no hay ningún pintor que no haya examinado la obra de Morandi, no solamente por la naturaleza muerta, sino por toda la paleta de colores. Entonces, por eso es interesante ver ya en los años 40 alguien que tiene que ver con algo del modernismo, pero también que tiene que ver con el arte del pasado. Y ya para cerrar, pues también vemos ejemplos de los años 60 de este artista norteamericano Don Besselman, pues es un artista pop de la época de Andy Warhol y muestra como lo mismo que veíamos en el siglo XVII, pero con otros recursos, con collage, con pinturas industriales y en un formato muy grande. Y ya para cerrar, pues Fernando Botero, que es un artista que en los años 50, eh, al tratar de acercarse a la contundencia de las cosas materiales, decide, por ejemplo, achicar el huequito de la caja de resonancia de una mandolina, y ese acto hace que uno vea más grande la mandolina de lo que realmente es y la vea más densa y más pesada de la que la realidad. Es decir, intenta que el arte sea más real que la realidad al traducir el mundo a sus propios principios de lenguaje. Y por ese motivo, más que pintar gente gorda, lo que le interesaba era darle a los objetos naturales o artificiales una contundencia mayor, una mayor robustez.
Por eso, por ejemplo, aquí vemos muy similarmente a como lo haré Caravaggio, un fondo oscuro y los objetos inertes encima pues son obispos muertos, ¿no? Que también tiene un sentido crítico muy agudo frente al papel de la iglesia a lo largo de la historia y que pues obviamente también juega con el humor al hablar de esta manera de la naturaleza muerta, ¿no? Que son muertos. Bueno, aquí vemos uno de los muchos ejemplos posibles de el trabajo en donde él conjuga objetos inertes, por ejemplo, como el caso de una guitarra o un violín, con objetos orgánicos, como las manzanas y las peras, que tienen pues un tratamiento muy cercano a como sería, por ejemplo, tanto Cézanne como el arte del pasado. Y cierro con este ejemplo de la naranja de Fernando Botero, que está en el Museo Nacional, que es una síntesis de una naturaleza muerta, que es una pieza que es como de 2 metros de altura, que tiene un solo objeto que parece situado sobre el suelo y que pues está que es esta naranja que está siendo perturbada por la presencia de un gusano que ha entrado por un lado y ha salido por el otro, que es esta manera nuevamente de hacer ver, que como eso mostraba Caravaggio, de la naturaleza muerta como evidencia de la degradación de la materia.